Don Gabriel, por favor, tenga la bondad. Pásele. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ahí al frente, Gabriel. ¿Y es personal pisar? Sí. ¿Ah? Sí, sí, cómo no. Lo que pasa es que en la cuenta, no sé si se alcanzó a ver, Sí. pero no, llegaron todos los senadores. Hay personas e instituciones que han solicitado ser Sí, sí. recibidos. No, si se acordó, Eso ya sí, se acordó. sí, sí, Perfecto, sí, muchas sí, gracias. sí, lo siento. Eso lo traes tú, ¿no? Bueno, continuamos con la sesión. Tenemos el punto segundo de la tabla. Continuar el estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre no voy a dar en todos los países de nuevo. Y para ello tenemos hoy la visita del profesor José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Santiago de Chile. Sin ir más lejos, le voy a dar la palabra. Doctor Palma, si tiene la bondad de prender el micrófono, está delante suyo, ahí al lado izquierdo, y podemos escucharlo. Sí, cómo no, adelante, no hay problema. A las 2:05 te va. Perfecto. Adelante. Prender el micrófono. Bueno, mientras Bueno, primero, obviamente, agradezco la invitación de estar aquí y poder presentar algunas ideas respecto de este tratado. Como el tiempo es limitado, voy a concentrarme solo en 3 puntos que fueron repartidos. No sé si alguien tenido oportunidad para mirarlos. Sí. Mejor que no, ¿no es cierto? Aunque sea Piazzolla con Barenboim. Lo mejor que ha salido.
Básicamente quiero centrarme en 3 puntos. El primero, que de mi perspectiva, aquellos que diseñaron el tratado y aquellos que lo sacaron adelante, una cosa que no entienden es lo que es el capitalismo, en qué consiste el capitalismo. Segundo, que también fallan en cuanto a teoría económica neoclásica, que es la teoría económica, por supuesto, que está detrás del desarrollo capitalista. No estoy hablando de la keynesiana ni estructuralística, sino de la teoría neoclásica. Este tratado viola los principios básicos de la economía neoclásica. Y tercero, que por pura mala suerte nos llega a nosotros en lo que yo considero el peor momento para nuestra economía, en el minuto donde más necesitamos flexibilidad política, más espacio de acción para política económica, nos llega un tratado que tiene un componente de camisa de fuerza respecto del presente regulatorio y del presente de políticas, en el sentido que define cualquier cambio de reglas como algo que si afecta a la expectativa razonable de la inversión, del retorno de la inversión, vamos a estar sujetos a problemas de compensación. Muy brevemente, el primer punto es el siguiente. Como ustedes muy bien saben, el capitalismo básicamente se trata de agentes inteligentes y egoístas, en el sentido de Adam Smith, que operan en los mercados competitivos libremente y que el resultado de eso son los equilibrios óptimos de que tanto nos hablan, donde básicamente los intereses individuales y los sociales coinciden plenamente y esos equilibrios son absolutamente estables y sustentables, etc. Ahora, lo fundamental para ese mercado, para que funcione ese mercado, primero, obvio que sea competitivo, ninguna novedad. Lo segundo, que pueda encontrar sus propios equilibrios. Y lo tercero, que aquí es donde entramos, que tenga derechos de propiedad muy bien definidos y muy bien implementados. El problema es que en toda la generación inicial del pensamiento capitalista de Adam Smith hasta hace muy poco, los derechos de propiedad estaban específicamente relacionados a los activos tangibles, a la tierra, a la propiedad, a las maquinarias, a las estructuras, etc. Eso era absolutamente definido, absolutamente claro y no había mayor discusión sobre eso. Y lo fundamental que esos derechos de propiedad se reconocieran y que fueran efectivamente implementados en la sociedad, que los contratos se cumplan, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace pocos años surgió lo que yo llamo una segunda generación de derecho de propiedad. Y esta segunda generación, de repente, han descubierto de que además de los activos tangibles existen los famosos intangibles, o lo de los derechos de propiedad intelectual, y se fueron creando toda una serie de mecanismos, como los TRIPS, etcétera, donde se fueron reconociendo los derechos de propiedad intelectual. Esto es, básicamente, se fueron creando todo un sistema de derecho de propiedad que básicamente restringía el acceso al conocimiento. Ahora, esto, como lo ha dicho mucha gente, no soy en este sentido el primero, es altamente ineficiente en el sentido de que el conocimiento es un bien que no tiene costo marginal en su uso. Por lo tanto, de un punto de vista de la teoría neoclásica, restringir el acceso a algo que no tenga costo marginal, por definición genera una serie de ineficiencias, por definición genera una serie de fallas de mercado y en lugar de incentivar el conocimiento, se transforma en el obstáculo más grande para el crecimiento del conocimiento. Peor aún, como restringe el conocimiento y el conocimiento es el principal insumo para la generación de crecimiento, lo que eso significa una gran concentración oligopólica en el conocimiento, lo cual a su vez se transforma en otro obstáculo muy fuerte para la generación de crecimiento. En otras palabras, esta segunda generación, la de los derechos de propiedad intelectual, el TRIPS, el más famoso de todos, a pesar de que de un punto de vista de la misma teoría neoclásica eran altamente ineficientes al restringir el acceso al conocimiento, el cual no tiene ningún costo marginal en su uso,
Lo que confunde es, obviamente, que hay que generar grandes incentivos para generar conocimiento. Pero esos grandes incentivos para generar conocimiento, lo último que necesita es que restrinja el acceso al conocimiento. Un ejemplo muy simple, hace 2 años se aprobaron 12 medicamentos que ayudan al cáncer en Estados Unidos, 11 de los cuales se venden a más de $100.000 por paciente, y el conocimiento que llevó a la generación de esos remedios, por supuesto, es de propiedad de 12 corporaciones, en las cuales que restringen el acceso al resto de la gente a ese conocimiento. Imagínense si ese conocimiento no tuviera esas restricciones, la cantidad de miles de personas que estarían vivas en lugar de estar muertas. Imagínense cómo se podría seguir avanzando en el conocimiento de esos remedios si todos los científicos tuvieran acceso a ese conocimiento. O sea, restringir el conocimiento como incentivo para generar más conocimiento es una contradicción en sí misma, pero los intereses de la farmacéutica y los intereses también de todo el mundo de Hollywood fue el que ganó, y se hizo todo lo que se hizo. Y en ese sentido, este nuevo tratado fortalece ese tipo de propiedad intelectual que no es más que una restricción al conocimiento y, por lo tanto, al desarrollo de ese conocimiento, y en lugar de ser un incentivo para generar conocimiento, se transforma en el principal obstáculo para el crecimiento. Para mí, lo peor de este tratado es lo que yo ahora llamo tercera generación de los derechos de propiedad. No solo se protegen los derechos de propiedad físicos, tierra, estructuras, capital, equipos de capital, etcétera, primera generación, no solo se protegen los de segunda generación, que son los propiedad intelectual, sino además se crea una tercera generación de derechos de propiedad que nunca han existido, que son absolutamente contradictorios con la economía, con los mercados competitivos, que es absolutamente contradictorio con lo que es el capitalismo. Solo alguien que no tiene idea en qué consiste el capitalismo se le pudo haber ocurrido de que ahora a las multinacionales hay que además darles derecho de propiedad sobre sus expectativas de rentabilidad de la inversión. Por lo tanto, hoy día esa rentabilidad de la inversión, sea o no la que nos convenga, sea o no la que se adecue a las nuevas regulaciones del medio ambiente, sea o no las que nos corresponde como país de ingreso medio alto, que necesita una reingeniería de su modelo de desarrollo. Esos retornos a la inversión se defienden no solo de cambios arbitrarios y mañosos en la política económica y la política pública, lo cual uno podría entenderlo, que obviamente ellos quieren defenderse de los cambios arbitrarios y mañosos. Sin embargo, este tratado no hace ninguna diferenciación respecto a eso. Cualquier cambio de política que de alguna forma afecte las expectativas razonables de retorno de la inversión de las corporaciones multinacionales, y por supuesto las chilenas, que son todas ahora multinacionales, porque basta con tener una oficina en Lima con 3 personas para ser categorizado dentro de este tratado como multinacional. Ese retorno de la inversión, aunque se haga en forma lo más ineficiente que pueda ser posible respecto al medio ambiente, como el hecho que en Chile no se refina el cobre concentrado, aunque se haga en la forma más absurda desde un punto de vista del medio ambiente, la agricultura, usando pesticidas que ya se saben que son cancerígenos, aunque se haga de la forma que se haga, hoy día esos retornos de inversión pasan a tener derechos. Y cualquier política pública, política económica o política pública que cambie las reglas del juego, por razonable que sea, por ejemplo en el caso del medio ambiente, en el momento que perjudica el retorno de la inversión de cualquier corporación que esté funcionando, por ejemplo, la que Monsanto, que vende los pesticidas cancerígenos, cualquier resolución que evite que se sigan usando los pesticidas cancerígenos, Monsanto ahora tiene el derecho a llevarnos a estas cortes internacionales que son con jueces llenos de conflicto de interés, y nunca se ha explicado
¿Por qué no se puede hacer en las Cortes Nacionales? Hoy día Codelco tiene un conflicto con una multinacional canadiense respecto a unos contratos de construcción que la canadiense no cumplió y Codelco le rescindió el contrato, le está cobrando todas las garantías y esta multinacional canadiense no le queda otra que demandar a Codelco en Cortes chilenas. Ahora están con un arbitraje chileno y ellos van a llegar a Cortes chilenos porque Codelco además les va, como no puede hacer funcionar la fundición de Chuque porque no están listas las plantas de ácido que deberían haber estado listas porque esta multinacional no las terminó, Codelco los va a demandar en Cortes Nacionales. Ahora, ¿por qué hay que sacar de Cortes Nacionales estos conflictos entre multinacionales y Estado? Es algo que nunca nadie hasta hoy día ha explicado. Es algo, y además Cortes Nacionales, internacionales, que son llenas de conflictos de interés. O sea, bueno, ahí hay un tema, un gran tema. Pero el punto es que los derechos de propiedad hoy día, la tercera generación, se le da derecho a propiedad a los retornos que tienen la inversión de estas multinacionales, al margen de sus inversiones, son buenas o malas para el medio ambiente, son buenas o malas para el desarrollo chileno, son lo que nosotros necesitamos como paso siguiente para nuestra industrialización del sector exportador. Pase lo que pase, en otras palabras, tener la razón, estar de acuerdo a nuestra legislación y estar de acuerdo a la legislación internacional no es argumento para que estas multinacionales no nos lleven a nosotros a estas cortes internacionales, porque lo único que importa es que si una política pública les cambió la rentabilidad, esa es sujeto de compensación. Por lo tanto, esta tercera generación de derecho de propiedad, que no habían existido hasta ahora en ningún capitalismo del mundo, se inventan ahora, es no solamente lo más ineficiente, primero no tiene nada que ver con capitalismo, y segundo lo más ineficiente, porque, como vamos a ver en un minuto, esta tercera generación llega en el minuto que nosotros más necesitamos flexibilidad, porque el resto del mundo cambia a la velocidad que ustedes saben, un paradigma tecnológico que cada día nos sorprende con algo nuevo, una situación política internacional muy movible, en un momento que lo más preciado de la política económica es el rango de maniobra para poder responder a lo que suceda afuera, una crisis financiera, hay que cerrar la entrada de capital, o sea, en un minuto que se requiere flexibilidad, nos cae una camisa de fuerza. El segundo punto que quiero enfatizar, para no tomar más tiempo, rápido, es que del punto de vista de la teoría económica, este contrato es absolutamente ineficiente, porque el punto de vista de la política económica, el teorema fundamental que explico ahí de Lipset y Lancaster, es muy simple. Dice, sí, si uno parte de los principios neoclásicos, sigue la lógica neoclásica, llega al paquete de política que todo el mundo conoce, que es el paquete de política que se ha ido implementando en Chile hace ya 50 años. Sin embargo, basta que una de las condiciones paretianas no se cumplan, no solamente para repensar esa política específica, sino hay que repensar todas las políticas económicas, el conjunto, para poder llegar a lo que ellos llaman la segunda mejor alternativa o second best. Un ejemplo muy simple. Si China hoy día le da un incentivo a la Anglo American y a la BHP Billiton para que funda el concentrado chileno en China, a pesar que es ineficiente, a pesar que contamina el medio ambiente, a pesar de todas las cosas, no solo tenemos que repensar la política comercial con China para por lo menos generar una cancha pareja donde se pueda tomar decisiones basadas en eficiencia, sino hay que repensar la política financiera, la política salarial, el rol del Estado. O sea, lo que demuestra este teorema es que lo que ya he dicho, lo fundamental de la teoría neoclásica desde el punto de vista de política económica es la flexibilidad, en la capacidad, en un mundo lleno de distorsiones, en la capacidad de poder repensar todo el paquete de política que solo funciona en el pizarrón, solo funciona en un mundo sin distorsiones, sin falla de mercado, sin políticas industriales de los países competidores, como en el caso de China, que incentiva a las multinacionales chilenas a fundir en China, que es lo más absurdo, como muchos de ustedes saben. En números redondos, de Chile salen 1000 barcos al año con cobre concentrado. 700 de los 1000 llevan basura.
porque el cobre concentrado solo tiene un 30% contenido. Por lo tanto, si salieran barras, en vez de 1000, la misma cantidad de cobre sale en 300. Por lo tanto, hoy día Chile, su principal producto de exportación, por volumen, no por valor. Si alguien le pregunta, ¿cuál es el principal producto de exportación chileno por volumen? La respuesta es basura, escoria. Es lo que sobra del material concentrado, cuando pasa la fundición, sale la barra con el 99% y sale el resto que es escoria que se bota. Ahora, en el fondo, lo que necesitamos dentro de eso, incluso dentro de la teoría económica neoclásica, es flexibilidad de acción. Y tercero, para mí el punto que es muy importante es que este TPP, o ahora se llama CPTPP, nos llega en el peor momento posible. Como muestro aquí en este gráfico, que es muy simple, lo que hay hoy día, lo que tenemos en Chile hoy día es muy simple. Lo más importante en desarrollo económico es cerrar brechas. Lo más importante es ver cuánto es la producción de un trabajador promedio en Chile, cuánto es la producción de un trabajador de país frontera, Estados Unidos, Alemania o Japón, y cuál es la distancia que tenemos respecto a ello. En los años 50, un trabajador chileno producía un poco más de 40%, proporcional a lo que producía un trabajador norteamericano. 70 años después, ¿dónde estamos? Estamos exactamente en el 70%. El modelo de desarrollo que hemos implementado en Chile casi por 50 años no ha logrado avanzar absolutamente nada respecto de la brecha productiva. Lo que sí hay que reconocerle es que ha tenido una capacidad de reacción después de las grandes crisis que ha tenido una rápida capacidad de reacción. Como ustedes saben, entre el segundo semestre del 82 y el cuarto semestre del 83, año y medio, el PIB chileno cayó por 20 puntos porcentuales. 20. O sea, esto es peor que Rusia después de la caída del muro, es peor que Argentina del 2001. No hay otro país en el mundo que haya tenido una crisis de la naturaleza que tuvimos nosotros en el 82. No hay que entrar por qué. El punto es que la capacidad de respuesta a esa crisis, que fue el gran desarrollo que tuvimos, crecimiento, fines 80 y 90, fue simplemente recuperación de eso. Y el año 98, el día que llegamos a la pendiente histórica, ese día se nos acabó el oxígeno. Miren Corea, para darle un solo país. Partió solo al 10, hoy día está sobre el 60. O sea, ellos son capaces de romper esa trampa del ingreso medio. Nosotros tenemos como un tejado de vidrio que topamos y topamos y topamos. Si alguien me fuera a explicar qué fue lo que pasó al final de ese ciclo, por qué a finales del 90, básicamente se nos acabó el oxígeno y de ahí para adelante seguimos marcando el paso. Lo que yo siempre digo que los asiáticos son corredores maratones y nosotros somos corredores de media distancia. Es como un corredor de 1500 que se mete en una carrera a 3000, a los 2000 se le acabó el oxígeno y ahí se quedó. A nosotros se nos acabó el oxígeno en el año 98. Y llevamos 70 años, y en el caso de este modelo casi 50, marcando el paso. O sea, si en algún país del mundo la trampa del ingreso medio es más clara, ese es Chile. No hay país donde la trampa del ingreso medio sea tan transparente como el caso nuestro. Estamos estancados en el 40 y tantos %, mientras, por supuesto, los países asiáticos rompen el techo y siguen como avión a chorro para arriba. Por lo tanto, hoy la pura razón, la lógica, nos dice que es un momento para repensar, para hacer reingeniería, para repensar nuestro modelo de desarrollo. ¿Y qué es lo que nos permitiría hacer lo que hace Corea, lo que hace Taiwán, lo que hace Hong Kong, lo que hacen los países asiáticos emergentes, que es romper esa trampa del ingreso medio y seguir hacia adelante? Eso ya, como les digo, no hay país más transparente en el mundo que el nuestro. Y el segundo punto, no es tan difícil de entender qué es lo que pasa. Si miramos aquí este segundo gráfico, y no traje más, bueno, traje dos más, pero no creo que tengamos mucho tiempo, que es el siguiente. Imagínense el año 80. Aquí tenemos a Estados Unidos como frontera. El año 80, cualquiera sea la productividad que teníamos nosotros en minería, y Estados Unidos, esa la llamo 1 o 100. Cualquiera que sea en agricultura, la llamo 1, esa diferencia. Por lo tanto, si las líneas van hacia arriba, significa que Chile, la productividad crece más rápido que Estados Unidos, estamos cerrando brecha, y si se va para abajo, quiere decir que nos estamos atrasando respecto a Estados Unidos.
¿Y qué fue el gran boom que tuvimos nosotros a fines del 80 y de los 90, que fue el que nos permitió recuperar la gran caída de la crisis del 82? Primero fue el boom agrícola. Recuérdense que en agricultura, agricultura forestal, piscicultura, ganadería, todo el resto, o sea, es todo el mundo del campo. Pero significa gran cerrada de brecha, llegó a un plató y nos quedamos ahí. Primera pregunta, ¿por qué? La suerte que tuvimos, y por eso que nuestro periodo de crecimiento duró 12 años, la única razón fue que en el minuto que eso se quedó en el plató, entró la minería, el rojo. Pero volvió a quedarse en el plató. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no puede ser más obvia. Este era el minuto de industrializar el agro. Este era el minuto de pasar de la serrina al MDF. Este era el minuto de hacer lo que ha hecho Nueva Zelanda, que ha hecho los países que son similares en la agricultura. ¿Y qué pasó en el cobre? Este era el minuto de pasar del concentrado al fundido, del fundido al alambrón. Este era el minuto de industrializar nuestras materias primas, porque en este mundo globalizado, obviamente hay que tener, si uno quiere industrializarse, tiene que tener nichos de industrialización. No vamos a competir con Bangladesh en textiles. La mitad de la ropa que tienen puesta ustedes, por muy elegante que sea, viene toda de Bangladesh. ¿Por qué? Porque tienen la industria exportadora de textiles, el tuyo seguro. Porque entonces no vamos a competir con Bangladesh en textiles y no vamos a competir con Corea en chips. Pero, ¿cuáles son nuestros nichos industrializadores? Los nichos nuestros son, obviamente, industrializar el sector exportador, industrializar el agro, industrializar la minería, industrializar lo que se pueda, los salmones, es moverse por el lado de la industrialización. Y eso fue lo que fallamos. Y el problema es muy simple. La economía de mercado, la famosa mano invisible, es muy eficiente para asignar recursos de lo que uno está haciendo. Pero no es una mano invisible es como con anteojera, no es una mano invisible que permita dar saltos, que permita mover. Si uno ve todos los países, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, que han estado aquí y pasaron al siguiente, no hay que olvidarse que Finlandia tenía el mismo sector exportador de madera que nosotros. Era exactamente igual, astilla y pulpa de tercera, que es para hacer papel de diario. Hoy día Finlandia no solamente pasó todo la industrialización, sino hoy día es campeón mundial para hacer maquinaria, para hacer astilla de madera y pulpa tercera. Y nosotros seguimos 50 años después haciendo lo mismo, excepto que ahora con maquinaria finlandesa. El punto es que esos pasos es lo que la mano invisible no hace, y no ha hecho en ningún país y no lo va a hacer en Chile. Ese es el minuto de que alguien tiene que pegarle el empujón. Ese es el minuto donde, de una forma u otra, hay que hacer la política industrial, la política comercial, hay que hacer política salarial, hay que hacer lo que han hecho otros países, porque todo el mundo habla de la Finlandia, de la educación, pero a nadie se le ocurre mirar qué pasó en Finlandia en lo forestal. Eso no, eso es otro punto y mejor mirarlo. O sea, básicamente lo que aquí faltó fue, primero la agricultura y después en el caso de la minería en general, el cobre en particular, fue básicamente que llegue. Porque ¿cuánto puede avanzar uno en crecimiento de productividad en la pura cosa extractiva? Cuando uno ya llega a niveles competitivos internacionales, de ahí para adelante es más o menos, o sea, no es que no hayan puntos de avance. En el caso chileno, por ejemplo, empezar a usar agua salada de mar porque en el norte algunas plantas le faltaba. O sea, no es que no pase nada, pero el punto que de ahí para adelante, el potencial de crecimiento de la productividad es mínimo. Y ahí para adelante hay que dar el salto, pero ese salto no sea en forma automática. ¿Y qué es lo que hace este tratado? Este tratado dice que cualquier cosa que hagamos para la reingeniería del modelo de crecimiento, que hagamos para la reingeniería de la industrialización del sector exportador, por ejemplo, un royalty diferenciado, que castiga al concentrado, muy poco a la barra y que cero al alambrón. Eso es lo que yo he propuesto hace muchos años. Por ejemplo, 30% al concentrado, 15% a la barra y 0 al alambrón. Por lo tanto, la multinacional porfiada que sigue con concentrado por lo menos contribuye a ingresos públicos, que son bastante bienvenidos
para educación, salud, transporte y todo el resto, y la otra obviamente se va a industrializar. Así fue como se industrializaron los países nórdicos, así fue como se industrializaron los países asiáticos, que son ricos en materias primas, que se nos olvidan que hay varios países asiáticos ricos en materias primas, y básicamente este es el minuto en donde tenemos que repensar la política, pero le dimos derecho a propiedad a los retornos de inversión, al tipo de inversión que es la que nos tiene pegado aquí y nos ha tenido pegado ahí por 50 años dentro de este modelo y nos va a seguir pegado, y cuando sus hijos estén sentados en esta mesa, si no hacemos algo van a estar hablando del mismo tema. Son 70 años que hemos estado en esta trampa del ingreso medio y no hay ningún indicador. El problema es que no hay nada endógeno, que en estas economías no nace nada endógeno que impulse el cambio. Básicamente estas economías necesitan lo exógeno, necesitan el empujón, necesitan el repensar, necesitan la reingeniería. Y eso es donde nosotros fallamos, hemos fallado hasta ahora, y el minuto que está al menos naciendo la conciencia de esa necesidad, se nos impone un tratado que básicamente nos pone una camisa de fuerza, porque si bien no nos impide hacer lo que queramos hacer, cualquier cosa que hagamos, como le dimos derecho a propiedad respecto a los retornos, la expectativa razonable de retorno a la inversión que hoy día tienen, cualquier política pública de cualquier tipo, como el royalty diferenciado que les acabo de decir, significaría que las multinacionales nos demandan a nosotros en esta corte internacional por compensación. Por lo tanto, el royalty nos daría 10 y habría que pagar 10 de vuelta de compensación. Y es tan absurdo que además tiene un ítem que muy poco se menciona en Chile, que es el siguiente. No solo las multinacionales ahora tienen derecho a llevarnos a estos tribunales internacionales cada vez que cambiemos política pública, aunque sea razonable, por ejemplo, pasar del concentrado a la barra y no mandar 700 barcos con basura contaminando el medio ambiente. Ahora, aunque por muy razonable que sea, si eso es por decisión de la multinacional propia, eso no hay problema, porque una multinacional no va a demandar a otra multinacional. Pero eso no lo hacen ni lo van a hacer. Por lo tanto, si se hace por política pública, por definición, esa política pública es sujeto a un litigio de compensación. Por lo tanto, el punto es que nos ponemos la camisa de fuerza en el peor minuto, donde esa camisa de fuerza es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque le dimos derecho a propiedad, que eso va contra el capitalismo, porque el capitalismo habla de derecho a propiedad de los bienes tangibles. Hay mucha controversia, como ya les dije, de lo intangible, pero ciertamente dar derecho a propiedad respecto a expectativas razonables. Inventaron un concepto nuevo, un concepto que no existía en economía, que era el concepto, ¿saben cuál es el concepto? De la expropiación indirecta. Una cosa, por supuesto, es que el Estado chileno mañana vaya y expropie la escondida. Es una expropiación directa. No, ahora inventaron otro, la expropiación indirecta. Y expropiación indirecta se define como cualquier intervención. Ese es el punto, cualquier intervención, no solo la intervención mañosa, no solo la intervención arbitraria, cualquier intervención, por razonable que sea, incluso por estar de acuerdo con tratados internacionales de medio ambiente nuevos, incluso por lo que sea, cualquier intervención que afecte la expectativa razonable de retorno de esa inversión, eso va a ser sujeto a castigo de compensación. Pero como les digo, hay una segunda parte que sería para la risa, si este fuera un tema para la risa, que es la siguiente. Una multinacional no solo puede mandar a un Estado respecto a lo que acabo de decir, sino lo puede demandar de vuelta por segunda vez por el costo moral de haber tenido que demandarlo. Imagínense, ellos pueden, y esto está escrito en el tratado, nos pueden demandar de vuelta por segunda vez porque, pobrecitos, el costo moral que tuvieron que hacer de decir que, mire, Chile nos hizo esto, nos cambió la regla del juego, nuestra expectativa razonable de inversión ya cayeron, nos prohibió este proyecto porque era cancerígeno, nos prohibió esto otro porque atacaba al medio ambiente, mire, pobrecitos nosotros, nuestro retorno de inversión cayó y por lo tanto nos van a demandar por la compensación de lo que perdieron. Por ejemplo, si el pesticida cancerígeno no se puede seguir usando, Monsanto va a decir, si se hubiera seguido usando, nosotros hubiéramos ganado 10. Por lo tanto, les pedimos compensación 10. Más encima, nos puede demandar de vuelta por el costo moral de habernos tenido que demandar. Si ustedes me explican eso, yo se lo agradecería, porque realmente, si algo es irracional, es eso, pero claramente no es lo peor. El punto básico es que
aquellos que hablaron, que idearon esto, de capitalismo no entienden, de teoría económica menos, y de la situación que estamos hoy día en nuestra economía y de las necesidades que tenemos enfrente, por supuesto, ignoradas. Y se da derecho a propiedad que no han existido nunca, que no tienen nada que ver con el capitalismo, que son derechos de propiedad no bien tangibles, no a propiedad intelectual, sino a retornos a expectativas razonables, por supuesto. ¿Y quién define qué es razonable? La multinacional, no es el país. Esta razonable de inversión. Por lo tanto, yo creo que este tratado en este minuto es obviamente lo último que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palma. Senador Lagos. Sí, yo sé, presidente, que estamos ya pasados la hora, ya en las comisiones. Quiero agradecer la presentación que lo hizo bien rápido de profesor Palma, a quien tuve la oportunidad de conocer en otra vida, ¿ya? Yo, alumno de él? no, técnicamente no fue alumno, pero... Sí, yo fui el supervisor de su tesis, así que soy responsable de algunas de las cosas que ha hecho en su vida y que ha dicho en su... Era el supervisor de su tesis. No. Ahora, ¿cuánto de su tesis pasó? Dejemos el tema de lado. Ya, tiene toda razón. No, ¿sabe? En resumen, profesor, usted lo que hace en el lado, si tuviera que sintetizar los 40 minutos de presentación, pero que es lo importante ahora, porque quiero que aquí lo que estamos haciendo es un esfuerzo para que el gobierno también y los negociadores se hagan cargo de las afirmaciones. Lo que hay acá es este tratado, establece el concepto de expropiación indirecta, que establece el fondo de protección a las, como dice usted, a las expectativas razonables de inversión que se pueden ver frustradas a partir de los derechos de propiedad intelectual de segunda generación. ¿Ya? La pregunta que acaba de dilucidar es si el tratado da o no esta protección de esa forma. Segundo, si es que esto no está establecido en otros tratados anteriores, y no es el TPP el responsable de esto. Y lo tercero es cuánto de lo que usted señala que yo comparto en el tema de fondo. Cualquiera que vio el gráfico anterior que señala la performance que ha tenido la agricultura, que ha tenido la minería, etcétera, claramente es un modelo, un tipo de desarrollo que tenemos nosotros, pero la pregunta es si la falta de cambio de eso es producto de los acuerdos que tenemos o es la falta de voluntad política que hay en Chile, de división de desarrollo económico, etcétera. No quiero que me responda usted así, pero le quiero decir que esa es la discusión de fondo. Entonces, cuando vemos el desarrollo que han tenido otros países que han suscrito el mismo tipo de acuerdo, empezando por Corea, ¿ya? Que tiene una historia mucho más antigua. Perdóname, ¿de qué acuerdo de Corea estás hablando, por favor? Por favor, seamos un poquito más serios. Sí. ¿De qué acuerdo estás hablando? Por favor, la palabra la doy yo, y está hablando el senador, y después contesta usted. Muchas gracias. Profesor, yo lo que estoy señalando es que hay un número importante de países en el mundo que han suscrito acuerdos similares. La pregunta que yo estoy haciéndome cargo suya para que la responda el gobierno y no me corresponde a mí, ¿ya? Es plantear si es efectivo que se ha suscrito un acuerdo por alrededor de 60 funcionarios chilenos que lo que vienen a hacer es entregarle el país a las multinacionales. Porque eso es lo que está detrás de la afirmación, que aquí se hizo un tratado a la medida de las transnacionales. Eso es lo que está diciendo. Entonces yo quiero que el gobierno responda. Lo que te hago es sintetizar una presentación muy larga y muy contundente. Yo no lo pongo en discusión. Pero que pone en blanco y negro de que acá hay expectativas razonables de ganancias que si se ven frustradas tienen que ser indemnizadas, que Chile hipoteca la posibilidad de tener política industrial. Eso es lo que yo escuché, ¿ya? Y yo quiero que el gobierno responda, y si es correcto, a esa afirmación. Eso es lo que estoy tratando de hacer, y por eso le doy la pasada al gobierno para esos efectos. Lo estoy poniendo en duda. Hay muchos acuerdos de libre comercio, no quiero entrar en ese detalle, si quiero lo vemos en otra oportunidad, porque no quiero un debate con usted, yo quería que el gobierno respondiera a esto. Sí, lo digo. Senador, después voy a dar la palabra. Senador Moreira. Bueno, dos cosas, señor presidente. Mire, profesor, en primer lugar, decir que lo que usted ha planteado acá, yo siento que es una mirada muy idealizada sobre un punto doctrinario suyo que se respeta, pero yo lo veo muy idealizado, pero no, su visión con respecto a esto. Pero no tome el decir que una persona idealiza algo como una caricatura. Eso no es el sentido de esto. Yo, para que usted sepa, he sido uno de los que, conversando con el senador, yo por lo menos quería que usted viniera, y muchos de acá, precisamente porque tiene usted una visión muy opuesta.
Y aquí nosotros queremos escuchar esa visión. Y yo lo que quiero pedir formalmente, antes de hacer una pequeña alocución, de que si usted estaría disponible de poder venir para la próxima sesión. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta sesión debiera haber terminado a las 2. A las 12 nos hemos pasado la hora. No es una cosa caprichosa de no que vamos a seguir. Yo le cuento, yo me tengo que retirar y me encantaría estar acá. Y por una cosa muy simple que la puedo decir. Nosotros tenemos que decidir dentro de algunos minutos más si la bancada de la UDI va a votar por la senadora Luksic. Entonces yo tengo que estar ahí. Y yo solamente quería decirle, y de verdad que nos interesa mucho lo que está planteando, porque evidentemente han venido los empresarios, bueno, y todos lo encuentran fantástico. Y yo incluso ayer pregunté, oye, pero ¿no hay alguna imperfección en esto? Esa pregunta se la hice a los empresarios. No puede ser todo perfecto en un tratado. Y aparte de lo que digo, mire, de lo cotidiano, de lo que más allá de lo académico, y que obviamente usted sabe, por lo menos mucho más que yo soy así comparado con los conocimientos que usted tiene en este tipo de materia por su trayectoria. Y yo quisiera, ¿cuáles son las cosas? Nosotros hemos hablado de los mitos. ¿Por qué van a subir los medicamentos? Bueno, nos dicen que no hay ninguna disposición en el CPTT de propiedad intelectual que vaya a pasar eso, por ejemplo. Segundo, nos hablan de la privatización de la semilla. Es un mito, porque el artículo tanto reitera el compromiso de ratificar el tratado UPOV 91. Bueno, el secretismo de las negociaciones nos dicen que eso no es un mito, porque aquí se reunieron con 100 reuniones y más de 200 organizaciones. Después nos hablan del capítulo de inversiones, en que el capítulo de inversiones también es un mito porque no garantiza ni asegura a los inversionistas extranjeros la obtención de ganancias o utilidades, ni tampoco obliga al Estado a indemnizar al inversionista por no haber obtenido las ganancias que esperaba. Después nos dicen que nuestra soberanía no está en juego. Después usted dice, una pregunta que para nosotros es muy importante, cuando usted se refiere a la tercera generación de los derechos de propiedad intelectual. Lo único bueno que usted encontró es que por lo menos en el año 1982 Chile tuvo la capacidad de respuesta frente a esa crisis. Y nunca nadie más tuvo una medida. Ya. Segundo, que Chile está estancado. Y por último, usted dice cómo repensar, por su intermedio, presidente, repensar el modelo económico. Yo creo que... ¿Cómo? El problema es que yo entiendo que queramos No, yo continuar quiero la discusión, dejar pero que si usted la va a dejar planteada, yo tengo que darle la palabra a don Gabriel para que la responda. Dijémoslo claro, o sea, vamos a suspender la sesión o vamos a continuar perdón. Yo estoy disponible, señores senadores, vamos a continuar la sesión o le vamos a pedir al profesor que venga después, pero lo que no podemos hacer es hacer todas las preguntas y después mandarnos a cambiar sin recibir la respuesta. Pues. Pero yo no pensaba que me respondiera ahora, es porque... Pero Iván... No, yo no pensaba que yo quería dejar plantear las preguntas y que todos dejáramos planteadas las preguntas y pudiésemos tener un diálogo, por lo menos unos 45 minutos más, en la próxima sesión, si se puede. Yo quiero plantear mis preguntas, quiero escuchar a la dirección económica y quiero recibir las respuestas, todo en una misma sesión. De lo contrario, realmente dejamos las cosas truncas. Con todo respeto, son las 2:20 de la tarde. Todos tenemos que ir a ver más o menos el mismo tema que está planteando acá. Desgraciadamente, el tema de UNASUR se prolongó mucho. Tenemos un problema. Resolvamos ese problema de buenas maneras. Yo lo que le propongo, si se parece, profesor, es que usted nos diga cuándo puede volver a venir acá y nosotros con todo gusto lo hacemos. Hoy en Chile hasta el 4 de junio, así que a disposición de ustedes, Excelente. 100%. Entonces, hagámoslo sesión exclusivamente para conversar con el Senado, con el profesor, el próximo... El problema es que el lunes es 20. El lunes es 20, al día siguiente es 21. Si vamos a estar aquí, no tengo ningún problema. O sea, si vamos a estar allá. En Santiago, tendría que ser en Santiago. ¿Por qué no hacemos el miércoles 22? O el miércoles 22, lunes 20 o miércoles 22, a mí me es igual. Bien, ¿Les parece? Miércoles 22 sería ideal. Y tenemos tiempo suficiente para abordar. Perdón, lo vamos a hacer. No, miércoles 22, porque el 21 es martes. El 21 de mayo, 21 de mayo. El día de las glorias navales. Exacto. De otro tiempo. No es regional, la regional es la siguiente. Entonces lo haríamos el miércoles 22
Yo voy a proponer lo siguiente, tratemos de adelantarlo, bueno, de hacerlo a las 12:30, pero hagámoslo hasta las 2 de la tarde, por lo menos hasta las 2:30 de la tarde. Yo no tengo problema a las 2, ganamos media hora. Él tiene problemas. Ya, pero me vengo, pues es el tema importante. Bueno, entonces hagámoslo Dejo la de presidencia 12. de la Comisión de Hacienda a otra persona. Hagámoslo de 12 a 2 con eventual prolongación hasta las 2:30, 3 de la tarde. De 12 a 14 horas. Miércoles 22.